Buenas, esto es Mate Histórico. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de la marcha peronista. ¿Querés introducirnos en este símbolo del peronismo, Pablo? Bueno, yo creo que todos los argentinos conocemos la marcha peronista, inclusive los que no son los que no son argentinos, capaz escucharon mencionar alguna vez, y sobre todo aquellos que no son peronistas también, ¿no? Porque uno capaz dice algo del peronismo, enseguida aparece ese estribillo famoso que es Viva Perón, Viva Perón. Y es muy interesante los orígenes que tiene esta marcha, porque tiene una historia propia. Y vamos a adentrarnos a leer análisis, toda la marcha, parte por parte, y va a quedar mucho más en claro para mí qué es exactamente el peronismo, cuáles son sus orígenes, Bien. ¿no? Bueno, ¿vamos a arrancar? Por la primera estrofa, a ver. Vamos por la primera estrofa. Los muchachos peronistas, todos unidos triunfaremos y como siempre daremos un grito de corazón. Bueno, acá tenemos ya la primera parte, los muchachos peronistas, ¿no? ¿Quiénes son los muchachos peronistas? Bien, los muchachos peronistas, bueno, podemos definirlos de muchas maneras, ¿no? Depende de qué estemos pensando, pero los que crean la canción son, la letra al menos, unos obreros gráficos de la editorial Atlántida, ¿sí? Pero obviamente se inspiran en una música de murga que ellos habían escuchado en algún partido de fútbol, ¿no? Porque siempre este vínculo entre lo popular y el peronismo es muy importante. Ellos habían ido a un partido de Barraca Central y habían escuchado esta murga con la letra del equipo, ¿no? Qué sé yo, viva Barraca, ¿no? Y ellos habían Bien. cambiado la letra en el 47 para homenajear a quien consideraban su líder, que era Perón, ¿no? Pero después hay toda otra historia más institucional de la marcha, ¿no? Claro, porque uno tiene que pensar que la primera marcha era una murga Mm. y tenía una letra relativamente distinta a la que se conoce originalmente, pero la escucha Ivanišević. Claro. ¿Quién era Ivanišević? Funcionario del gobierno de Perón. Hablamos un poquito en el canal, en un reel acerca de él, que le regaló un cuadro de Truman. Bueno, eso si quieren después lo ven. Y este funcionario toma esta canción, le gusta, le parece que es una canción interesante y la cambia un poco y la hace sonar en un acto en Tucumán. Y ahí empieza la popularización de la Claro. marcha. La incorporan en el acto y bueno, diciendo, bueno, entre todas las canciones que había, una más era esta, que todavía, capaz, seguramente tenía más que ver todavía con el ritmo de murga, Claro. se cree, ¿no? Claro, claro, claro. Así que, y habla un poco de esta cuestión de cuál es el origen de la canción. Los trabajadores gráficos, son los que escriben por primera vez esta letra, ¿no? Porque el peronismo justamente tiene una particularidad, ¿no? Es un movimiento de masas, es un movimiento de los trabajadores que va hacia una tendencia a la institucionalización, ¿no? Exactamente. Bueno, Sí, sí, sí. ¿Querés que continuemos con la segunda estrofa? podemos seguir con la segunda A ver. estrofa. Cada argentino desde su voz conquistar a la gran masa del pueblo, combatiendo al fascismo. Perón, Perón, y generó Perón, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Bien. Bueno, tenemos esta primera parte, ¿no? Ujú. Por ese gran argentino que se supo conquistar a la gran masa del pueblo, ¿no? ¿Qué sería este concepto de masa? Es un concepto muy particular que es de la época, Claro. porque en esa época no existía la palabra populismo. Claro, es un concepto que tiene que ver con esos nuevos movimientos que hay a lo largo del siglo XX, que son justamente una política de masas, porque nos imaginamos al líder en el balcón saludando a todos sus seguidores que se reúnen en la plaza de gobierno y ahí están las masas reunidas esperando al líder carismático, en este caso Perón. Bueno, pero hay otros ejemplos a lo largo del siglo XX. Sí, y es un elemento interesante, ¿no? Porque acá masa está escrito como de forma positiva, ¿no? Hay una distancia entre lo que sería el ciudadano individual, a un sujeto de derecho, y acá hay un posicionamiento diciendo, bueno, la masa está dentro de un conjunto que se llama pueblo, si querés en este sentido. Es algo positivo para ellos. Sí, llama mucho la atención la idea de combatiendo al capital, ¿no? Pablo, de esto se habla mucho, ¿no? Acerca de si el peronismo es un tipo de capitalismo, si no lo es, si se relaciona más con la izquierda, con la derecha, y bueno, esto forma parte también de las ambigüedades o de la diversidad de este movimiento, ¿no? ¿Combatiendo al capital o acordando con el capital? ¿Qué pensamos, Pablo? Y yo creo que el peronismo, acá viene esta cuestión de que los obreros vienen desde una tradición de lucha que es previa al peronismo,
Y que sí, que tiene un posicionamiento diciendo, bueno, tenemos que combatir el capital para evitar la explotación, ¿no? Pero desde el mismo peronismo, seguramente, no hablan de combatir el capital, o por lo menos no el capital nacional. Sí se habla del capital, el capital extranjero, Claro. pero en realidad lo que esperaba Perón era una justa distribución de esta riqueza, ¿no? Ujú. Que exista el capital, o sea, tiene un posicionamiento capitalista, pero no es cualquier tipo de capitalismo, es un capitalismo en el que se tiene que dar asegurada cierta o ingreso a los sectores populares. Ujú. Y a pesar de que la marcha la canta, la populariza Hugo del Carril, nunca tenemos que olvidar, como bien señala Pablo, que es una letra escrita por obreros. Así que, Sí. totalmente. Y hay un elemento más que es muy interesante en la música. Si ustedes, nosotros decimos, bueno, primero fue una murga. Ujú. Ahora la canta alguien del tango, que es Hugo del Carril, una figura que era muy famosa en el momento, un gran tanguero, pero aparte una estrella de cine. Si uno escucha el primer momento de la marcha peronista y tiene que cerrar los ojos y pensar en la canción del Zorro, por ejemplo, Claro. que es de la misma época, Ujú. va a notar que tiene esta forma dramática de empezar con... Sí, melodramática melodramática. de las radionovelas o radioteatros o novelas de la época, ¿no? Claro, que conecta justamente también cómo consume el común de la masa, Sí, ¿no? y a mí me interesa una cosita acá. Hugo del Carril, convocado tal vez por Evita, ¿no? Es una de las hipótesis que se baraja, que Evita le recomendó a Perón que le pidiera a Hugo del Carril, que era un actor con el cual ella había trabajado en la cabalgata del circo, por ejemplo, que fuera el que grabara la marcha, ¿no? Porque era una personalidad, como dice Pablo, muy importante del tango argentino, Y ¿no? bueno, acá Perón Grande sos, porque bueno, la reivindicación de la masa frente al líder. El Exacto. que da, hoy se podría decir, sentido a esta masa es el liderazgo de Perón, por eso es el primero, Ujú. es el primero de los trabajadores y es la referencia de los mismos trabajadores, ¿no? No dice Perón, el primer nacionalista o el Claro. primer militar, Claro. el primer trabajador, porque Exacto. es de un contenido popular justamente esta canción. Seguimos, ¿no? Dale. Son los principios sociales que Perón ha establecido. El pueblo entero es amigo y grita de corazón. Bueno, acá tenemos los principios sociales que Perón estableció. Acá viene el origen también del peronismo, Ujú. que es a partir de los derechos que se le dieron a los trabajadores. Sí, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, desde el 43, que el peronismo venía tomando, Perón venía, el peronismo como tal todavía no existía, pero Perón venía tomando, desde ese gobierno militar que gobernaba Argentina desde el 43, una serie de medidas que beneficiaban a los trabajadores, por ejemplo, el aguinaldo, las vacaciones pagas, los tribunales de trabajo, el estatuto del peón rural. Entonces eso le va ganando esa popularidad tan importante que luego se desarrolla en el concepto de justicia social, ya sí durante su gobierno, ¿no? Sí, más a la altura de la escritura de esta canción, ¿no? Exacto. Y hay una frase que es muy interesante, esto de la idea del pueblo entero está unido atrás de la figura de Perón. Y acá hay que recordar que esta marcha es también un discurso político, es un panfleto político, es por eso que fue tan exitoso. Sintetiza un gusto popular que es la música, tiene un estribillo muy pegadizo, y acá el pueblo entero está unido, y la idea es, bueno, el pueblo entero, decís, bueno, no, Perón no sacaba el 100% de los votos, Claro. porque acá también hay una discursividad del peronismo de que el peronismo es el pueblo y lo que está frente es el antipueblo o, para decirlo en términos de la época, la oligarquía, Ujú. ¿no? Que no representa al pueblo ni los intereses del pueblo. Totalmente. ¿Seguimos? Sigamos. Ese gran argentino que trabaja sin cesar para que reine en el pueblo el amor y la igualdad. Perón, Perón, y general. Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Bueno, acá tenemos esta idea de que es más difícil de analizar ese fragmento porque dice en ese gran argentino que trabaja sin cesar, ¿no? Sí, el trabajo incansable de Perón, de Evita también. A Eva no la mencionan en la marcha, No. pero tiene su propia marcha, Evita Capitana, ¿no? Sí. Y comienza Las Muchachas Peronistas. Después podemos hablar de eso. A mí cuando escucho esta frase de trabaja sin cesar se me viene una pintura. Y, ¿Qué pintura, Pablo? La pintura de Napoleón. Mm. Hay una pintura muy conocida de Napoleón que es la que representa el Código Civil, ¿no? Que él se lo muestra con una mano, por supuesto, en la panza, frente,
un espejo a horas tardías y el Código Civil, porque bueno, se sabía que Napoleón trabajó hasta largas horas y esta idea de un líder que se sacrifica con el esfuerzo y un trabajo incesante Sí. es la representación que siempre quieren estas figuras que sintetizan todo un movimiento, ¿no? Porque los exceden. Sí, y lo del reino, del amor y la igualdad, para mí tiene connotaciones cristianas, no sé qué pensás vos, Sí. y hay un vínculo entre peronismo y cristianismo, porque al comienzo Perón y la Iglesia tienen una muy buena relación y hay una correspondencia ideológica entre el peronismo y las ideas de la doctrina social, por ejemplo, de la Iglesia, ¿no? Las ideas del Papa Pío XII, las ideas de Juan XXIII. Entonces, esa idea de un concilio para el bienestar de los feligreses, ¿no? El pueblo sufrido, del cual va a ser el reino de los cielos. Sí, Ujú. justamente la palabra reino para mí no es casual, Ujú. tiene para mí una clara connotación religiosa, ¿no? Principalmente de origen cristiano. Y bueno, y repite de vuelta el estribillo porque es justamente la parte del latiguillo Ujú. la que todo el mundo canta y recuerda. Claro, es un manifiesto, ¿no? Es la idea de multiplicar la ideología peronista a través de esta canción. Sí, o por supuesto, siempre el peronismo tiene en su nombre la dirección. Sí, Perón, peronismo, ¿no? exactamente. Seguimos. Dale. Imitemos este ejemplo, este varón argentino, y siguiendo su camino, brindemos de corazón. Bueno, imitemos el ejemplo, ¿no? Imitemos el ejemplo de ese varón argentino. ¿Qué pasa con esa palabra varón que resalta la masculinidad de Perón? Claro, la ¿No? masculinidad de Perón, del peronismo, de los peronistas que son todos trabajadores, aparentemente hombres, ¿no? Sí. Bueno, había muchos trabajadores frigoríficos, es decir, la fuerza del peronismo se representa en esos músculos que se representan, por ejemplo, en la iconografía Sí. del peronismo. Hay un lindo libro muy interesante acerca de cómo el peronismo representa a la familia obrera o al trabajador argentino y se lo presenta musculoso, ¿no? Un poco con esta iconografía, tal vez De la época, de la época. Uno podría encontrar lo mismo capaz en publicidades europeas, pero también en la Unión Soviética. Ujú. Se hace ahí este obrero muy forzudo en el sentido de una musculatura importante, Mm, porque en un punto lo que tiene el trabajador es su fuerza, ¿no? exactamente. Para poder sobrevivir. Y bueno, esta cuestión de masculinidad, y ahí vuelve sobre el tema de Perón, ¿no? Hay que imitar Ujú. esta masculinidad. Sí, y la Sí, contracara con la marcha de Evita, ¿no? Sí. En la marcha de Evita, como les decíamos, el primer Capitana. verso es, claro, Evita Capitana es las muchachas peronistas, ¿no? En contraposición a los muchachos. Bueno, podemos ir. A ver. En Argentina grande, aunque San Martín soñó, es la realidad efectiva que debemos hacer. Perón, Perón, y general, Perón, gran conductor, sos el primer trabajador. Bueno, acá hay una referencia histórica muy particular que es la de San Martín, ¿no? Mm. Porque si uno piensa cuál es el líder político cuál quiere ser reflejado Perón, claramente es San Martín. Militar, nacionalista, líder, Patriota, y líder. que conduce a una gran masa hacia la victoria, Sí. hacia algo grande, algo que lo supera. Es muy interesante, es la estrofa más histórica, tal vez la que a nosotros nos interesa un poco más porque habla de una afiliación ideológica, como dice Pablo, y también nos permite pensar en otras cuestiones de esta afiliación, de quién se considera hijo Perón, ¿no? Porque se lo vincula mucho a Rosas, pero en realidad Perón siempre intenta vincularse con la figura del panteón liberal. Sí. Los trenes, ¿querés contar lo de los trenes, Claro, Pablo? cuando se nacionalizan los trenes, Perón son los mismos nombres que tiene hoy en día. Los nombra Mitre, Roca, Ujú. San Martín, Belgrano, Sarmiento y bueno, Urquiza. Exacto. Si uno dice, bueno, pusiste sobre Urquiza, claramente no te gusta Rosas, ¿no? Claro. Entonces, Ujú. esa es la línea realmente histórica del peronismo clásico, que son las corrientes más bien clásicas del panteón liberal, que en un punto uno dice, bueno, son las que estudió San Martín, los que estudiaron San Martín en la escuela, Claro, ¿no? sí, 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 sí. Perón es hijo de esa educación. Perón tiene también unos textos de historia militar y hace las biografías de San Martín, es muy interesante. Y otra cuestión también, él se vincula con Irigoyen, ¿no? Él dice, vengo a continuar con esta obra de este caudillo popular que es Irigoyen, ¿no? Y eso también para pensarlo,
para no caer en esa simplicidad de San Martín Rosas Perón, ¿no? Sí. Y aparte hay un elemento más que dice, es la realidad afectiva que debemos a Perón. La realidad afectiva es con lo que para mí es lo que se alimentó principalmente del peronismo. Es innegable la mejora sustancial de la calidad de vida de los obreros durante el primer peronismo. Un ascenso importante del salario, un acceso a bienes y servicios que antes no tenían, y sobre todo a una sensación de que esto era interminable, ¿no? La nacionalización de los servicios, ahora volvió la patria, una patria que se hace fuerte, y el espacio que tiene el obrero que está en el discurso del político. Sí. Capaz en otros políticos no aparece el obrero tan claramente marcado como aparece en el discurso peronista. Y yo creo que inclusive el éxito de esta marcha, aparte de que tiene una melodía interesante, atractiva, también tiene que ver con que siempre va a volver a remitir al momento de prosperidad. Claro, sí, la recuperación en la memoria de esos días felices, como dicen los propios peronistas, y lo vinculan los peronistas en ese momento hasta el cumpleaños, ¿no? Celebraban su cumpleaños y luego cantaban la marcha, ¿no? Y muchos peronistas lo siguen haciendo. Siguen De haciendo. eso se trata, es decir, la marcha queda en la memoria de esos peronistas como parte de esos días en los que habían sido verdaderamente un poco más felices, y luego por eso también se prohíbe, ¿no? En la dictadura del 55, Aramburu prohíbe cantar justamente esta marcha. Sí. Fíjense el poder que ha adquirido la letra, esta simbología peronista, ¿no? Sí, no olvidar la resistencia peronista, que era muchas veces cantar la marcha en la calle, juntarse, cantarla y separarse, salirse corriendo para que el policía no los pueda agarrar. Exactamente. Y bueno, yo había contado una anécdota sobre esta cuestión, ¿no? Hay una generación de obreros que educaba a sus loros para que canten la marcha peronista en situaciones al azar, porque el loro canta simplemente. Y bueno, y ese también una forma de resistencia, porque la marcha que había quedado impregnada en el ADN no es otra marcha más. Todos los partidos políticos tienen su propia canción, la Unión Cívica Radical también la tiene, el Partido Socialista también la tiene, pero sin embargo es inevitable decir que la marcha peronista, de todas las marchas partidarias políticas en Argentina, claramente es la más famosa, popular o arraigada. Muy bien, y tiene que ver con todo esto que estuvimos hablando en este video. Y bueno, y los invitamos a suscribirse si les ha gustado el contenido. Darle me gusta, compartirlo y los esperamos para más análisis. Muchas gracias por todo. Como siempre. Un saludo.